Bienvenidos. Aquí está Leo con otra historia para ustedes, en el rincón de las historias. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Con un vestido así, mujer, solo sirves para ir a ordeñar vacas. La carcajada de Elio resonó por el salón antes incluso de que la puerta se cerrara. Se detuvo en el umbral, sosteniendo la hoja de madera para que Daniela pasara, joven, bien cuidada, con un vestido ligero de verano. Miraba a su exesposa como si asistiera a una comedia barata, montada solo para divertirlo. Daniela ahogó una risa con el dorso de la mano y agregó, hablando más para Elio que para la propia Eva. «¿En serio? ¿De dónde salió esa ropa? ¿Del tianguis de la esquina?» «Basta, por favor», cortó el secretario seco sin apartar los ojos de los papeles. «Les pido que se sienten». Eva Martínez estaba en el banco de las partes, alisando las palmas de las manos sobre el vestido de lino. La tela había perdido el color en los pliegues, pero aún guardaba la forma. Su madre lo había cosido con esmero, y aun después de tantos años el vestido no había perdido sus líneas severas y bien acabadas. Eva no se volteó hacia la risa, solo apretó un poco más los dedos, sintiendo el calor traicionero subir por su rostro. Afuera lloviznaba. Las gotas escurrían por el vidrio en hilos torcidos. Era como si el propio salón tampoco lograra contener las lágrimas que Eva se negaba a mostrar. Elio caminó hasta su lugar satisfecho y le susurró algo a su abogado. El hombre le devolvió una sonrisa comedida. Daniela se sentó a su lado, cruzó las piernas y siguió lanzándole a Eva miradas de una superioridad que ni siquiera intentaba disimular. «Dentro de poco termina todo», pensó Eva, tratando de controlar la respiración. «Él se queda con todo, y yo con nada. Es lo que ellos esperan», y ella misma casi lo creía. El abogado de Elio era de esos que ganan el caso mucho antes de que llegue al tribunal. Eva no tenía un abogado así, solo un defensor nombrado por la justicia, que claramente llevaba una docena de procesos parecidos al mismo tiempo y confundía los detalles de la historia de ella con los de otras personas. El secretario pidió que todos se levantaran. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, que evidentemente ya había visto tantos divorcios en la vida que había dejado de asombrarse con la mezquindad ajena. Abrió el expediente, pero, antes de dar inicio a la sesión, el defensor público, acomodándose los lentes con cierta torpeza, se levantó de su lugar. «Señoría, la defensa solicita el aplazamiento. Esta misma mañana recibimos extractos financieros que señalan cuentas y bienes ocultos del demandado, no declarados en el reparto». La jueza recibió los papeles, hojeó la carpeta, detuvo la mirada en una hoja más tiempo del normal y entonces levantó los ojos. «La solicitud queda concedida. Ante la necesidad de verificar hechos nuevos, la sesión se aplaza por un mes», dijo ella, seca, como quien lee el pronóstico del tiempo. Un murmullo corrió por el salón. Elio se volteó de golpe hacia su abogado. «¿Cómo que hechos nuevos?», preguntó irritado. «Preparamos todo». El defensor abrió las manos, sin dar una sola explicación. Daniela jaló a su amante de la manga, contrariada, los labios apretados. La celebración que habían planeado para esa noche quedaba aplazada junto con la sentencia. Eva, tras titubear un instante, tampoco supo si debía alegrarse o temer. Un mes era, de hecho, un alivio, pero el desenlace ese no iba a ningún lado. Se levantó del banco y salió del salón sin mirar a Elio ni a Daniela. En la calle caía una llovizna fina. Se quedó bajo la marquesina de la entrada del juzgado, apretando contra el cuerpo la blusa ligera, e hizo las cuentas de cabeza. Le quedaban poco más de $60. Alcanzaba para una semana si recortaba todo. Comida, transporte, lo que fuera prescindible. Tomó el celular, alcanzó a marcar el número de la dueña del cuarto, pero desistió. Le pareció mejor hablar en persona, para no ser cobarde. Hasta su casa, es decir, hasta el cuarto que rentaba desde que Elio la había dejado, fue en autobús,
apretando la bolsa contra el pecho y mirando por la ventana empañada, tras la cual desfilaban los edificios grises de la capital. La casera la recibió en la puerta, con los brazos cruzados, el rostro cansado cubierto por una trama de arrugas, una mujer acostumbrada a ahorrar cada centavo, tanto como la propia Eva. «Discúlpeme», empezó doña Chela sin mirarla. «Pero yo misma no tengo con qué pagar las cuentas, y usted lleva 3 meses atrasados. Mi hija ya no sé cuántos años lleva sin trabajo, y tiene a los nietos que mantener». «Entiendo. Deme unos días. Consigo el dinero». «3 días», dijo doña Chela, y como avergonzada de su propia dureza agregó más suave. «No lo tome a mal. Si pudiera, la dejaría aquí hasta gratis, se lo juro por Dios». «No lo tomo a mal», respondió Eva, y era verdad. Tomarlo a mal, por lo demás, no había con quién. Subió al cuarto, se sentó en la cama y se quedó mucho tiempo mirando el foco desnudo en el techo, sin encender la luz. Afuera oscurecía, la lluvia arreciaba, y en Eva crecía la sensación de que estaba al borde de un precipicio. Al día siguiente, supieron del divorcio también en el supermercado. En un equipo pequeño los rumores corrían más rápido que un chisme de portón o una noticia de televisión. La gerente, que antes la llamaba Manos de Hada, ahora la saludaba entre dientes, como si un roce con la desgracia ajena pudiera mancharla también. Las compañeras cuchicheaban a sus espaldas. Algunas ni se tomaban la molestia de bajar la voz. «¿Supiste? El marido la dejó por una más joven, pero claro, se quedó demasiado quieta. Envejeció antes de tiempo en este trajín. Y dicen que ahora él está rico», agregó otra, reponiendo mercancía en el estante. «Y esta de aquí, matándose por unas monedas». Eva fingía no oír. Reponía los productos, atendía a los clientes, sonreía a la fuerza, aunque cada palabra que le llegaba dolía como un piquete nuevo. Ella entendía que no era la traición en sí lo que más lastimaba, sino la ligereza con que gente que la conocía desde hacía años ahora estaba lista para reírse de su infortunio. Un día después apareció un cartel en la puerta del mercado: «Cerrado por tiempo indeterminado, debido a reforma administrativa». Le dieron a Eva una liquidación que no cubriría ni un mes de renta, aun si doña Chela aceptara esperar más de 3 días. «Busque otro lugar», le dijo la gerente en la despedida, sin una sombra de compasión. «Los tiempos están difíciles. Está difícil para todos». Eva salió del mercado por última vez, cargando una bolsa con objetos personales, una taza, un paraguas viejo y una foto olvidada en el casillero de una convivencia de 3 años atrás, cuando ella todavía sonreía de verdad, sin imaginar lo que la esperaba. Intentó conseguir empleo de afanadora en un edificio de oficinas ahí cerca. Justamente, buscaban a alguien para el turno de la noche. Trabajó 3 días como es debido. Lavó escaleras, alféizares, restregó el piso de los baños, se dejó la piel solo para que el encargado quedara satisfecho. «Trabajas bien», dijo él al tercer día, recorriendo con los ojos el piso reluciente. Cuidadosa, sin darle vueltas. De lo contenta Eva hasta bajó un poco la guardia, se dejó creer que ahí al menos las cosas iban a acomodarse. Pero al cuarto día, al llegar para su turno, supo que la vacante ya había sido prometida a otra. «Perdón», dijo el encargado desviando los ojos. «Es familiar, tú entiendes, no hay forma de negarme». Eva asintió callada y se fue, sin hacer escándalo, aunque por dentro todo gritaba de injusticia. Ni siquiera le pagaron ese mismo día, como si los 3 días de trabajo honesto jamás hubieran existido. Quedaban las joyas. Una cadenita fina, regalo de su madre en sus 18 años, y un par de aretes comprado aún en tiempos de la universidad, con la primera beca de prácticas, aretes con los que ella un día soñara por meses, juntando moneda a moneda. Llevó todo a la casa de empeño, tratando de no mirar a la encargada, que pesaba el oro con la frialdad de la costumbre. «Es poco», dijo la mujer, diciendo la cantidad con indiferencia. «Está bien», respondió Eva sin regatear. No había fuerza ni tiempo para discusión.
El dinero alcanzó para una semana y algo: comida, el arreglo con doña Chela y lo esencial. Eva sabía que aquello era un respiro pasajero, no una salida, y cada día sentía la desesperación acercarse más, apagando los últimos restos de esperanza. La noche de ese mismo día, hojeando un periódico que alguien había dejado en una banca de la plaza, dio con un anuncio diminuto al pie de la página, casi invisible entre propagandas de autopartes y servicios de plomería. Se busca ordeñadora, vivienda incluida, hablar con Otavio Noguera. Eva se quedó mucho tiempo mirando aquellas líneas, sin querer buscando ahí alguna trampa. Nunca había vivido en el campo, y la idea de un corral parecía casi absurda. Una mujer con formación, con título de tecnóloga en alimentos, ahora considerando ir a ordeñar vacas. Pero enseguida le vinieron a la cabeza las palabras de Helio en el tribunal. Con un vestido así, mujer, solo sirves para ir a ordeñar vacas. Algo se apretó en su pecho, no de dolor, sino de una terquedad amarga y extraña. Eva releyó el anuncio una vez más, respiró hondo el aire tibio de la noche y pensó: pues entonces seré ordeñadora. Que se rían si les da gracia. Marcó el número al pie de la página, las manos temblorosas de nervios. «Habla Otavio», respondió una voz calmada y algo ronca del otro lado. «Buenas noches, es por el anuncio. Experiencia, para ser sincera, no tengo, pero estoy dispuesta a aprender». El posible patrón guardó silencio un instante, como si evaluara la determinación de ella solo por el tono de voz. «¿Y por qué decidió venirse al campo?», preguntó curioso. «Las cosas se dieron así». «No me quedó mucha opción», admitió Eva con franqueza, sin entrar en detalles. «Entonces venga mañana», dijo él por fin. «Vivienda hay, trabajo también. El resto lo arreglamos aquí. Solo le aviso desde ya, es trabajo pesado, nada de romanticismo». «No es romanticismo lo que busco», respondió Eva. Juntó sus cosas en una sola maleta gastada. Casi todo lo que le había quedado del divorcio. Unos vestidos, unas prendas de ropa interior, fotos viejas de sus padres y libros de tecnología de lácteos, que un día terminaron por no servir para lo que debían. En la despedida, doña Chela le puso en las manos un paquete de pan de queso todavía caliente. «Llévate para el viaje. No sé cómo será allá, pero aguanta firme. Eres fuerte, se ve en los ojos». Eva la abrazó apretado, agradecida. Curioso el destino. Aquella señora que le cobraba la deuda era ahora la única persona cercana en su vida. El autobús hasta el distrito rural tardaba casi 3 horas, serpenteando por caminos de terracería llenos de baches. Eva miraba por la ventana los pastizales que pasaban, los matorrales, los poblados dispersos con sus cercas torcidas, y pensaba en lo extraña que es la vida. El mes anterior, aún era esposa de un empresario exitoso, andaba por tiendas caras, y ahora seguía quién sabe hacia dónde, para trabajar de ordeñadora a cambio de casa, comida y un salario mísero. La granja la recibió con olor a pasto, a estiércol y con la neblina de la mañana, que aún no se había abierto sobre el potrero. El corral, un galerón largo y bajo, zumbaba con un mugido sordo. Alrededor, los trabajadores se apresuraban, alistándose para la ordeña de la mañana. Otavio Noguera, un hombre robusto de unos 55 años, el rostro curtido por el sol, la recibió en el portón. El granjero asintió levemente con la cabeza, recorrió con los ojos la ropa de ciudad y la maleta arregladita de ella. «Instálese», dijo señalando una casita ahí cerca. «El cuarto está libre, la cama tendida. Mañana temprano ya es ordeña. Hoy dé una vuelta por ahí». Pero Eva, queriendo mostrar que estaba ahí en serio, pidió empezar en ese mismo instante. Otavio se encogió de hombros y la llevó al corral, donde la presentó a doña Cuca, una ordeñadora ya mayor. La mujer recorrió con la mirada a la novata y meneó la cabeza. «Gente de ciudad», dijo, sin que se supiera si era reproche o lástima. El primer día fue una prueba con la que Eva no contaba. La ordeñadora mecánica chirriaba y se le escapaba de las manos. Las vacas, olfateando el miedo, pisaban inquietas.
Una casi la alcanzó con el flanco, arrojándola contra la división, y por poco no cae. «¡Cuidado!», gritó una trabajadora joven que observaba aquel apuro con una burla mal disimulada. «Tal vez sería mejor que vendieras flores, en lugar de lidiar con vacas. Esas manos no fueron hechas para esto». Las otras se rieron. Eva sintió las lágrimas brillar en el rabillo de los ojos. Varias veces ese día tuvo ganas de dar media vuelta y salir a pie hasta la parada de autobús. A cualquier lugar, con tal de que no fuera ahí, con tal de no tener que tragarse más burlas después de tantas semanas de humillación. Pero cada vez, un solo pensamiento la sostenía. No había, decididamente, a dónde volver. Ni cuarto, ni empleo, ni dinero, solo aquella granja, y ella era su última y desesperada oportunidad. Por suerte, doña Cuca estaba cerca. En silencio, le quitó el aparato, le mostró cómo sostener las manos, cómo hablarle a los animales para que se calmaran, y también cómo acercarse por el lado, y no de frente, para no asustar a la vaca con un movimiento brusco. «No te andes retorciendo así», dijo observando los gestos torpes de Eva. «La vaca siente cuando la persona tiene miedo. Si tú te calmas, ella se calma también». «Pero no puedo», confesó Eva. «Todo trabajo al principio parece imposible», dijo doña Cuca. «Yo cuando llegué aquí de niña lloré 3 días. Creí que no aguantaría. Y ahora 30 años aquí y nada, viva y fuerte. ¿Y si en un mes no lo consigo?», preguntó Eva en voz baja, secándose con la manga la frente sudada. «Pues entonces lo intentas en 2», rió doña Cuca. «Todo a la larga sale, menos la flojera. Esa no se pasa nunca, por más que uno espere». Fue la primera broma que Eva oyó en días. Al anochecer, cuando la ordeña por fin terminó, doña Cuca se sentó a su lado en la mesa común del comedor. «No hagas caso a las muchachas», dijo, señalando con la barbilla a las compañeras que se habían reído por la mañana. «Son jóvenes, todavía tontas. Ellas también van a pasar apuros y van a entender que es fácil reírse de la desgracia ajena mientras la propia no llega». «Gracias», dijo Eva con sinceridad, «por ayudarme hoy. ¿Qué va? Se ve que no fue de buena vida que viniste a parar aquí». Aquí cada quien tiene su historia, si es que se cuenta. Difícilmente alguien aparece por casualidad. El cuarto que le dieron era pequeño, pero limpio. Una cama, una mesa, una ventana al patio, desde donde se veían las siluetas de los caballos pastando en el rancho equino vecino. Por la noche, terminado el trabajo, Eva se sentaba junto a la ventana y se quedaba mirando la neblina que se esparcía sobre el campo, escuchando a lo lejos a un perro ladrar y a los pájaros intercambiando llamados mientras se recogían para dormir. Las madrugadas y el trabajo pesado y repetitivo, de un modo extraño, no la embrutecían. Al contrario, le aireaban la cabeza. Las manos hacían el trabajo en movimientos automáticos, que cada día venían más fáciles, mientras los pensamientos vagaban lejos, allá atrás, hacia donde, al parecer, había empezado todo su camino. Eva había crecido en el interior, en un pueblito donde las chimeneas de las fábricas soltaban humo todo el año, y en la estación fría el polvo de las calles cubría todo de gris. El padre se fue cuando ella cumplió 5 años. Cierta mañana juntó sus cosas y no volvió, dejando tras de sí solo recuerdos vagos y punzantes. La madre trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital de la ciudad y enlazaba una guardia nocturna con otra, solo para que la hija no pasara necesidad. El salario apenas alcanzaba para lo esencial: pan, leche y ropa sencilla para el inicio del año escolar. Eva se acostumbró temprano a la soledad de las noches. Llegaba de la escuela, calentaba sola la cena en una hornilla, hacía la tarea en la mesa de la cocina y esperaba a su madre, a veces hasta la medianoche, atenta a cada ruido tras la puerta. Ocurría que doña Rosa volvía solo de madrugada. Para no despertar a la hija, se quitaba los zapatos aún en el pasillo y entraba de puntitas, solo para darle un beso a la niña dormida. A pesar de todo el cansancio, la madre nunca se quejaba. No se permitía dejar traslucir ante la niña cuánto pesaba aquella vida.
Tenía una frase que repetía tanto que Eva la aprendió sin siquiera darse cuenta. La pobreza no es vergüenza. La vergüenza es perder la dignidad. Lo decía cuando las compañeras de clase se burlaban de Eva por el abrigo viejo cuando había que economizar en la compra de los libros. El departamento de ellas estaba en un edificio viejo de 2 pisos, en la periferia, que desde hacía mucho pedía reparación. En las lluvias, el agua escurría del techo y dejaba manchas amarillentas en la pared. En las noches frías, el viento entraba por las rendijas de las ventanas mugrientas. Dormían bajo 2 cobijas acurrucadas una contra la otra. Ropa nueva se compraba raramente. Casi siempre doña Rosa arreglaba las prendas viejas para que la hija no desentonara con los compañeros. Descosía vestidos viejos, cortaba, pegaba botones nuevos o un cuello diferente, y la prenda quedaba casi como nueva. Aquel mismo vestido de lino, el mismo con el que Eva fue al tribunal, la madre lo cosió con sus propias manos para su graduación. Ahorró dinero por mucho tiempo para una buena tela. Economizó en absolutamente todo. Vendió dulces y conservas a las vecinas para juntar la cantidad. Y, cuando Eva se probó el vestido terminado frente al espejito de la entrada, la madre dijo con los ojos anegados: «No es la ropa cara la que hace la fiesta, hija, es el ojo feliz. Eres la más bonita de todas para mí, viste lo que vistas». Eva entonces abrazó a su madre con fuerza y se prometió a sí misma, callada, que nunca olvidaría aquellas palabras, pasara lo que pasara. Estudiaba bien. Tenía una facilidad especial para la química, la biología y las matemáticas, materias que pedían precisión de razonamiento y trabajo paciente, heredados, al parecer, de su madre. Los profesores aconsejaban a Coro que se presentara a un curso de tecnología, convencidos de que la joven tenía don para las ciencias. Pero dinero para el estudio casi no había. Ya en la preparatoria, Eva empezó a hacer trabajitos, tratando de aliviar aunque fuera un poco el peso que recaía sobre los hombros de su madre. Repartía volantes en los buzones, con lluvia o sol, lavaba vidrios de oficinas después de clase, ordenaba los libros de la biblioteca de la escuela los sábados y, en el verano, vendía paletas heladas en la plaza de la ciudad, de pie en el calor por 8 horas seguidas. Eva supo temprano el precio de cada moneda ganada, y cada billete significaba algo concreto: un cuaderno nuevo, un pasaje de autobús, un jabón. Al entrar a la carrera de tecnología de alimentos, en la capital, Eva siguió trabajando de noche, conciliando las clases con trabajitos en una fonda cerca del alojamiento. Volvía bien pasada la medianoche, cansada, impregnada de olor a fritura, y por la mañana ya estaba de nuevo sobre sus apuntes, luchando contra el sueño en las primeras clases. Los compañeros de grupo en ese tiempo salían a fondas, viajaban los fines de semana para ver a sus padres en otras ciudades y compraban ropa nueva sin pensarlo mucho. Eva, por su parte, contaba las monedas hasta la siguiente beca, guardando para lo esencial: libros, transporte, una comida barata en el comedor de la universidad. Fue ahí donde conoció a Helio. Él cursaba economía y destacaba desde el principio. Entablaba conversación con cualquiera. Se vestía de modo impecable, incluso para los estándares estudiantiles. Eva recordaba con nitidez aquella noche, como si hubiera sido ayer. Se había retrasado en el laboratorio, terminando los cálculos del trabajo de titulación sobre procesamiento de leche. El profesor exigía precisión y los datos se empeñaban en no cuadrar. Al salir del edificio ya de noche, cansada y contrariada, dejó caer en la escalera una carpeta pesada de apuntes y cálculos. Las hojas se esparcieron por los escalones, llevadas por una corriente de aire, y ella se lanzó a recogerlas, molesta consigo misma por su torpeza y apenas conteniendo el llanto de angustia. Alguien se agachó a su lado y empezó a ayudar, sin decir palabra, juntando con cuidado las hojas en el orden de las páginas. Y al levantar la cabeza, vio a Helio. Hasta entonces, solo se saludaban en el pasillo, nada más. El muchacho no se rió del abrigo gastado de ella, de los zapatos viejos,
de la mochila barata con las asas raídas, aunque por la ropa que usaba, bien podía hacerlo, como hacían otros de su círculo. Al contrario, Elio le extendió las hojas recogidas, ordenadas, y dijo mirándola de frente: «Respeto a quien conquista todo por su cuenta. Gente así es rara. Por lo general, todo el mundo depende del dinero de sus padres». «Gracias», murmuró la joven, sonrojándose de vergüenza. «Eres de tecnología, ¿verdad?», preguntó él, ayudándola a levantarse. «Ya te he visto unas veces en el comedor, siempre con unos libros». «Sí, estudio ahí», respondió Eva secamente, todavía sin entender por qué merecía tanta atención. «¿Qué tal un café? ¿Me cuentas qué cálculo es ese tan complicado que te hace tirar la carpeta de tanto cansancio?» Para Eva, acostumbrada a que miraran su ropa y sus zapatos con cierta condescendencia, aquellas palabras sonaron inesperadamente cálidas. Ella no podía saber entonces que ese mismo hombre, años después, de pie en un salón de tribunal junto a otra mujer, la miraría con una expresión totalmente distinta en el rostro. Aquella noche, junto a la ventana, Eva se permitió recordar no solo el episodio de la escalera, sino todo lo que vino después de él. Poco a poco, como quien hojea un álbum antiguo en el que cada foto jala a la siguiente. Después de aquel encuentro, Elio empezó a acompañarla al final de las clases. Primero hasta la parada, luego hasta la puerta del alojamiento, y un mes después ya la esperaba en la entrada de la universidad con 2 vasos de café, uno de los cuales invariablemente le extendía: «Trabajas demasiado, deberías al menos una vez dormir bien». «Necesito vivir de algo», respondía Eva encogiéndose de hombros. «No tengo por ahora otro plan». «¿Y si imaginaras que sí lo tienes?», decía el muchacho. «Imagina que a tu lado hay alguien que no va a dejar que cuentes monedas hasta que se te acabe la beca, y que nunca más vas a tener que elegir entre libro y comida». Eva reía. «Eres un soñador, ¿eh?». «Soy realista», replicaba Elio. «Veo de lo que eres capaz. Con una mujer como tú, cualquier hombre se vuelve alguien exitoso. Tú no te rindes donde otros ya habrían dejado todo». Eva guardó aquellas palabras por mucho tiempo. La verdadera prueba de aquella relación fue la enfermedad de la madre. El corazón falló de repente, en medio de una guardia común. Las compañeras llamaron a la ambulancia, y todo el mes siguiente Eva lo pasó entre la universidad y los pasillos del hospital. Elio, entonces, se mostró el hombre que ella quería que fuera. La llevaba en coche de una clínica a otra. Conseguía medicamentos que no se encontraban en las farmacias de la ciudad. Se sentaba con ella en la sala de espera de madrugada, cuando los médicos preparaban a la madre para la cirugía. «No estás obligado a hacer esto», le dijo Eva secándose los ojos con la manga. «No es tu madre». «Tu madre ahora también es problema mío», respondió él, sin apartar los ojos de la puerta del quirófano. «No pienso dejarte después de que te cases conmigo. ¿O creíste que ando por aquí en balde?». Ella lo miró entonces con gratitud. La boda fue sencilla, sin muchos invitados. Dinero para una fiesta no había de todos modos. Y Elio decía en aquel entonces que gastar los ahorros en una sola noche no era sensato. «Mejor invertimos en el negocio», propuso él poco después de la boda. «Tengo una idea con producción de lácteos, y tú tienes título de tecnóloga y una cabeza que sabe hacer todo bien». Eva le entregó todos sus ahorros sin una sola duda. Lo poco que había logrado juntar en años de trabajitos, más una pequeña herencia que su abuela había dejado al morir. Ella misma desarrollaba las recetas, ella misma iba a las granjas de los proveedores, ella misma ajustaba el proceso en una bodeguita rentada. La primera tanda de crema y de requesón, lanzada con la marca de ellos, se agotó en pocas horas. Eva fue feliz en aquel tiempo. Trabajo en su propia área no consiguió. Todas las vacantes en el área de tecnología de alimentos en la ciudad pedían experiencia que la recién egresada no tenía. Fue necesario volverse vendedora de supermercado para que la familia tuviera al menos algún salario fijo, mientras la producción no despegaba. «Es temporal», la tranquilizaba Elio. «En cuanto el negocio ande, vuelves a tu profesión. Te lo prometo». Ella creía.
y por algunos años, de hecho, parecía que todo seguía como él había prometido. El éxito cambiaba a Elio poco a poco, de un modo tan sutil que Eva no sabría señalar el día exacto en que su marido se convirtió en otra persona. Primero, empezó a mencionar cada vez menos la contribución de ella en las entrevistas para el periódico local, contándoles a los reporteros que había levantado el negocio desde cero, contando solo con su propio esfuerzo. Después, empezó a pedirle que se vistiera mejor en las salidas juntos, nada de blusa barata, sino ropa que ellos no podían pagar un año antes. «Eva, no puede ser así, ¿entiendes?», decía él, evaluándola frente al espejo de la entrada. «Ahora estamos en otro nivel». La gente se fija. «¿Qué gente?», preguntaba Eva. «No me siento a gusto así. Socios, inversionistas. Tú también me representas cuando sales conmigo por ahí». De ahí en adelante, el marido cada vez menos la llevaba a reuniones de negocios, siempre inventando un motivo. Ya estaba cansada, ya no se iba a interesar por conversaciones de suministro y logística. Y Eva al principio no discutía, atribuyéndolo todo al ajetreo de él, al peso de la responsabilidad que, al parecer, pesaba más sobre sus hombros. Y solo con el tiempo comprendió que el hombre que había recogido del suelo sus apuntes esparcidos se había transformado poco a poco en alguien que se reía de su vestido. Los días en la granja se fueron volviendo semanas. Poco a poco, Eva dejó de temerle a las vacas, a los aparatos de ordeña y al despertar de madrugada. Las manos se habituaron al trabajo y el cuerpo a un cansancio de otra naturaleza. No aquel que carcome el alma, sino aquel que deja dormir sin sueños. Al lado del corral quedaba el rancho equino, un galerón bajo de madera, donde entrenaban caballos de competencia. Ahí trabajaba Rafael, alto, de pocas palabras, con el porte de quien se acostumbró a mantener la espalda recta. Al principio, Eva evitaba el rancho. Rafael daba la impresión de un hombre tan cerrado que entablar conversación con él parecía empresa arriesgada. Saludaba con un gesto breve y volvía enseguida al trabajo, como si la conversación le robara algo importante. Todo cambió en una de aquellas noches, cuando Eva, al pasar junto al corral de caballos, oyó un relincho asustado. Un potro joven se debatía contra la cerca, con el cabestro enredado en los travesaños, y a su lado se atropellaba el ayudante del cuidador, solo empeorando el pánico del animal con movimientos bruscos. «¡Sal de ahí!», dijo Eva, en un impulso que la sorprendió, y sin pensar dio un paso hacia el potro. «¿A dónde te vas a meter?», gritó uno de los peones, pero ella ya estaba cerca. Hablaba bajo en un tono parejo, la mano posada en el cuello del animal, y entonces, despacio, sin tirones, soltó el cabestro. El potro se calmó, jadeante, y Eva se quedó aún unos segundos ahí, acariciándolo, hasta sentir la mirada de alguien sobre ella. Al voltear vio a Rafael. Él estaba en el portón del rancho y, al parecer, por primera vez en todo el tiempo en que ella trabajaba en la granja, sonreía. No lo esperaba. La gente de ciudad por lo general huye de los animales. «Yo tampoco lo esperaba», confesó Eva, «ni me dio tiempo de asustarme». «Bueno, a veces esa es la mejor táctica», observó Rafael, y tras una pausa agregó. «Gracias. Ese de ahí es prometedor para mí, raza cara. No quería tener que llevarlo al veterinario por el apuro de los demás». Y de ahí en adelante, él empezó a saludarla de otra manera, no con un gesto seco, sino con una mirada en la que se leía algo parecido al respeto. Eva, por su parte, empezó a buscar pretextos para pasar por el rancho después del trabajo, llevar agua o quedarse de pie junto al corral de caballos, mirando el modo en que él trabajaba con los caballos. «No siempre fuiste cuidador», dijo Eva, observando al hombre ensillar con destreza a una yegua joven. Rafael se detuvo un instante, luego soltó una risa corta sin voltearse. «No siempre. Yo competía en equitación. ¿Sabes qué es? Salto sobre obstáculos». «Salto de obstáculos», asintió Eva. «Ya he leído sobre eso. Hubo un tiempo en que hasta entré a la selección. Después, en una competencia, el caballo cayó mal tras un salto.
Me quebré la columna en 2 lugares. Los médicos decían que ya no iba a caminar. Pero caminas. Camino, concordó Rafael. Pero a la silla ya no me subo. Los médicos me lo prohibieron de por vida. Así que seguí con los caballos, solo que del otro lado de la cerca. Lo dijo sin amargura, como quien constata un hecho aceptado hace mucho, y eso sorprendió a Eva más que la propia historia. ¿No te arrepientes? En los 2 primeros años me arrepentí tanto que ya no quería vivir, respondió Rafael mirándola de frente. Después entendí. Puedes pasarte la vida entera llorando lo que ya no existe, o buscar lo que existe ahora. Yo escogí la segunda opción. Tardé en escoger, para ser sincero. Eva se quedó callada. Tú también, continuó él, habiendo evidentemente leído el pensamiento de ella. Cada noche te sientas en la ventana y en la cabeza seguro repasas lo mismo. Se nota. ¿Cómo sabes lo que repaso?, preguntó Eva, más áspera de lo que quería. No lo sé, se encogió de hombros Rafael. Pero la cara de quien pierde una batalla vieja es siempre igual. Yo vi la mía en el espejo por 2 años. Eva desvió los ojos, sintiendo subir las lágrimas. Fácil para ti hablar. No es fácil. Es solo que yo ya pasé por eso, y te voy a decir una cosa. Después tú misma decides qué hacer con ella. Rafael se acercó. Mientras pierdas todos los días aquel juicio dentro de tu cabeza, ningún juicio vas a ganar. Y esas palabras se le clavaron como una espina, imposible de arrancar, pero que hace sentir a uno con cada movimiento. Aquella noche, ella, por primera vez en mucho tiempo, no recordó el salón del tribunal y al dormirse pensaba en cómo sería escoger lo que existe ahora, en lugar de llorar lo que ya no existe. En la granja funcionaba también un pequeño centro de salud, donde trabajaba la enfermera Simona Barrera, una mujer de poco más de 30 años, de rasgos suaves y una voz en la que siempre había acogida. En la granja la querían. Sabía de los remedios de la gente, sabía quién tenía qué alergia, y siempre encontraba una palabra buena para las ordeñadoras agotadas al final del turno. Secreto para pocos era que Simona, desde hacía algunos años, estaba enamorada de Rafael. Horneaba pastel y lo llevaba al rancho, con el pretexto de agradar a los hombres. Traía pomada para el dolor muscular. Aunque Rafael nunca se quejaba de dolor, ella se las arreglaba para estar cerca cuando él trabajaba con los caballos. El hombre la trataba siempre del mismo modo, como a una persona buena y servicial, nada más que eso. Le agradecía el pastel, aceptaba la pomada y a veces hasta bromeaba con ella. Pero en su mirada no había ni sombra de aquella atención especial que Simona esperaba. Cuando ella notó que Rafael cada vez más se demoraba junto al corral de caballos, conversando con la recién llegada, algo se apretó dentro de ella. Una sensación conocida, mala, que Simona tenía miedo de nombrar. «Veo que ya te integraste», le dijo a Eva al entrar al centro de salud por yodo para un rasguño en la mano. La voz de la enfermera sonaba amistosa, pero en la mirada había algo bien distinto. «Estoy intentando», respondió Eva, sin percibir la trampa. «Con Rafael ya hiciste amistad. Yo en tu lugar tendría cuidado al entrar ahí». «¿Por qué?», se sorprendió Eva. «A él no le gusta cuando invaden el rancho sin pedir. Él mismo me lo contó. Aguanta, claro, por educación, pero después se queja. Solo no quiero que pases por una situación incómoda». Eva tomó aquellas palabras en serio. ¿De dónde iba a saber que, tras aquel cuidado suave, se escondían los celos de una mujer que por tanto tiempo había buscado ser correspondida y no se conformaba con el hecho de que la atención que ella mendigaba se le diera a otra con tanta facilidad? Por unos días Eva de hecho no fue al rancho. Pasaba por él saludando de lejos, buscando a propósito trabajo en el corral, y cada noche se sorprendía mirando en dirección al galerón bajo de madera por más tiempo del debido. Rafael lo notó más rápido de lo que ella imaginaba. «Me estás evitando», dijo él, al toparse con ella un día junto al pozo. «De ninguna manera», respondió Eva, desviando los ojos. «Es solo que hay mucho trabajo.
Tu trabajo no es mayor que el de la semana pasada, observó él. ¿Pasó algo? Eva titubeó, sin saber si valía la pena repetir las palabras de la enfermera. Al fin y al cabo, Simona lo había dicho con buena intención, queriendo el bien, y mostrar el cuidado ajeno bajo mala luz parecía deshonesto. Es que me enteré de que no te gusta cuando entran al rancho sin pedir, confesó por fin. Rafael frunció el ceño, y por un instante pasó por su rostro algo parecido al fastidio. ¿Quién dijo eso? No importa, esquivó Eva. Sí importa, porque no es verdad. Yo, al contrario, esperaba que aparecieras. Pensé que tal vez había pasado algo. Eva levantó los ojos hacia él y sintió no la inquietud de costumbre, sino algo parecido al calor, subiendo desde el fondo. Tímido, aún no comprendido, pero ya prendido a ella. Entonces fue un malentendido, dijo ella. Entonces fue un malentendido, concordó Rafael, y esta vez su sonrisa se demoró un poco más. A sus espaldas, en la ventana del centro de salud, una sombra surgió y enseguida desapareció. Simona estaba de pie junto al vidrio, mirando aquella escena, y en su rostro ya no había la cordialidad con que había conversado con Eva días antes. Ella no partió de inmediato a la guerra abierta. Al principio eran solo indirectas, lanzadas al pasar entre las demás ordeñadoras a la hora de la comida. Decía, «Ay, la mujer de ciudad es así», sirviendo el café en las tazas sin mirar a nadie en particular. Llegó quién sabe de dónde y ya anda rondando a Rafael. ¿Saben cómo se llama eso? Está cazando a uno más rico, más firme, para arrimarse. «Ya, déjalo, Simona», replicó una de las compañeras. «Parece una muchacha normal, tranquilita». «Tranquilita, tranquilita». ¿Y cómo fue que calmó al potro? Todos se quedaron con la boca abierta, se burló Simona. Sabe hacerlo cuando quiere impresionar. Las palabras corrían por la granja deprisa, y al anochecer, Eva ya recogía miradas extrañas, evaluadoras. Una de las ordeñadoras jóvenes, antes bien cordial, de repente se calló a media frase cuando Eva se acercó. ¿Pasó algo?, preguntó Eva con cautela. Nada, respondió la muchacha y se apuró a alejarse. Eva no entendía el motivo de aquel cambio, pero lo sentía con el corazón. El punto de quiebre ocurrió durante el entrenamiento de la noche, cuando Rafael le mostraba a una yegua joven un nuevo recorrido de obstáculos. Eva estaba junto al corral de caballos, mirando. Simona, que claramente no por casualidad apareció ahí cerca, dijo lo bastante alto para que los dos oyeran. Hay mujer que se consigue protector en un abrir y cerrar de ojos. Apenas llegó y ya está bajo las alas de alguien. Las palabras quedaron flotando en el aire. Eva sintió el rostro arder de humillación, pero se obligó a no dar señal. De nuevo, pensó con amargura. De nuevo alguien decide quién soy, sin siquiera preguntarme. Unos días después, Simona encontró a Eva en el corral, cuando ella lavaba los baldes de ordeña, tras la extracción de la noche. ¿Supiste la novedad?, preguntó la enfermera con fingida compasión. Dicen que Rafael se va a otro municipio. Lo están llamando. Van a abrir por allá una escuela de equitación. Salario 3 veces el nuestro. ¿Se va?, repitió Eva sin creer a sus propios oídos. Sí, dicen que ya casi lo decidió, asintió Simona, evitando su mirada con cuidado. Tú, quién sabe, harías mejor en no ir más al rancho. ¿Para qué seguir rumiando antes de la despedida? Eva se quedó callada, pero aquellas palabras se le clavaron más hondo de lo que la propia Simona probablemente calculaba. Ella ya estaba acostumbrada a que las personas de quienes se acercaba, tarde o temprano, desaparecieran de su vida. El padre, Elio. ¿Por qué con Rafael habría de ser distinto? De hecho, dejó de ir al rancho y de quedarse junto al corral de caballos. Se encerró de nuevo en sí misma, levantando el muro que Rafael, con tanto esfuerzo, había ayudado a derribar. Él lo notó de nuevo. «De nuevo me evitas», dijo el hombre cortándole el paso. «¿Me vas a explicar qué pasó esta vez?» «Nada del otro mundo, es solo que estoy ocupada». «Eva», pronunció Rafael con énfasis, y en la voz sonó algo parecido a la pena. «Creí que ya habíamos pasado la etapa de los medios tonos».
Y yo creí que no necesitas explicarme tus planes. Te vas, entonces te vas. ¿Irme a dónde? Rafael frunció el ceño, sin entender de dónde venía aquella frialdad. ¿Irme a dónde? Es la primera vez que oigo eso. Pero Eva, ya habituada a esperar lo peor de cualquier acercamiento, no le creyó. Hizo un gesto con la mano y lo rodeó. Entre ellos quedó un malentendido, pesado, incómodo. Una vez al año, al final del verano, la granja organizaba una fiesta regional con kermés, competencias y presentaciones de caballos, a las cuales acudían los pobladores de los pueblos vecinos. Simona se preparaba para aquel día con esmero especial. Cosía un vestido nuevo, ensayaba la presentación en pareja con Rafael en el concurso de baile que, por tradición, abría la noche. ¿Bailas conmigo?, le preguntó ella a él una semana antes de la fiesta, tratando de sonar ligera y despreocupada. Todos nos esperan juntos, como siempre. Perdón, Simona, respondió Rafael, sin levantar los ojos de la silla que limpiaba. Este año no voy a poder. Le prometí a Eva ayudarle a preparar los caballos para las presentaciones. Para ella es la primera vez. Está nerviosa. Simona se quedó paralizada. ¿Y desde cuándo la ayudas a ella más que a mí? ¿Y desde cuándo crees que te debo algo?, replicó Rafael. Somos amigos, buenos amigos, pero yo nunca prometí ser tu pareja en cada fiesta. Las palabras no sonaron groseras, pero quemaron más que cualquier grosería. Simona entendió con toda claridad que la esperanza que había alimentado por tanto tiempo nunca había tenido pie en tierra firme. Se alejó, tratando de no dejar ver cómo le temblaban las manos, y pasó la noche entera refugiada en el rancho. Pero esa misma noche, ya después de la fiesta, Simona encontró a Eva en el patio. Ella revisaba si la cerca estaba bien firme después de las presentaciones. «No te hagas ilusiones», dijo la enfermera. «Un hombre así no escoge a una mujer con pasado pesado. Eres diversión pasajera para él, hasta que aparezca alguien más sencilla». Las palabras se clavaron hondo, despertando viejas dudas que Eva, al parecer, ya empezaba a vencer. Tal vez tengas razón. Ella no sabía que, a espaldas de Simona, en la sombra del rancho estaba Rafael. Él volvía justamente de la ronda de la noche y oyó el final de la conversación. «A una persona no la define el pasado», dijo el hombre, saliendo a la luz, y las dos mujeres se sobresaltaron. «Lo que la define es lo que sigue siendo después de las pruebas». Simona palideció y sin una palabra se apuró a alejarse. Rafael se acercó a Eva y con cuidado la sostuvo por los hombros. «No le hagas caso. No necesitas probar tu valor a nadie, mucho menos a quien juzga sin conocer ni la mitad de tu historia». «Como si tú conocieras mi historia», dijo Eva con ironía. «Conozco lo suficiente, y para mí ya basta». A partir de aquella noche, se afianzó entre ellos algo nuevo. No una amistad, sino una confianza silenciosa, aún no dicha en voz alta, que crecía cada noche pasada junto al corral de caballos. Solo que la calma no duró mucho. Algunos días después, ocurrió un incidente que sacudió a todos. Un garañón joven, aún no del todo domado, reventó la amarra durante la limpieza de la mañana. En pánico, se desbocó por el terreno, derribando todo a su paso. Uno de los peones, al intentar sujetarlo, fue arrojado a un lado y cayó tan mal que se dislocó el hombro y se golpeó la cabeza en la esquina del bebedero. Los gritos vinieron de inmediato. Eva, que estaba más cerca que todos, se lanzó en dirección al animal aterrorizado. Recordando aquel episodio con el potro, empezó a hablar bajo, en un tono parejo, hasta lograr agarrar el cabestro y sostener al garañón en su lugar, aunque él aún temblaba por entero. Simona, al oír los gritos, corrió con su botiquín de primeros auxilios y, sin perder un segundo, atendió al herido. Detuvo la sangre, hizo la curación. Simona actuó con firmeza, con precisión, como quien domina por completo su propio oficio. Rafael, que llegó un poco después, vio a las dos mujeres en acción, una sujetando al animal enloquecido con sus propias manos, otra salvando a un hombre con movimientos profesionales y certeros.
Y en aquel momento pensó que cualquiera que fuera la rivalidad entre ellas, ambas eran fuertes, cada una a su manera. «Gracias», dijo él más tarde, cuando el herido ya había sido llevado al hospital, y el garañón había sido calmado y recogido en su cuadra. «Ustedes dos estuvieron excelentes hoy». Simona asintió, pero no respondió. Lo miraba de otro modo, habiendo visto en él no una rival, sino un ser humano. El desenlace del conflicto vino unos días después, cuando Simona, al entrar al corral por remedio para una de las trabajadoras, oyó sin querer una conversación de Eva con doña Cuca. «¿Cómo crees que va a ser después del juicio?», preguntaba la señora, ayudando a Eva a armar el rol de ordeña de la semana siguiente. «Bueno, aunque gane, es muy probable que me vaya de aquí de todos modos», respondió Eva. «No quiero estorbarle a nadie». «Ándale, ¿estorbar a quién?», no entendió doña Cuca. «A Rafael», confesó Eva tras una pausa. «A Simona, a todos en la granja. Aquí la gente tiene su vida, sus lazos, y yo llegué de fuera y volteé todo de cabeza. Mejor me voy. Empiezo de cero en un lugar donde nadie me conozca». Simona, inmóvil tras la puerta con un frasco de remedio en la mano, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Todo aquel tiempo había estado convencida de que Eva, a propósito, le robaba el hombre, tramaba algún cálculo, y al fin resultaba que la otra no pretendía disputarle nada a nadie y estaba dispuesta a desaparecer en silencio, solo para no incomodar. La vergüenza la cubrió como una ola de la que era imposible escapar. Simona recordó todas sus artimañas mezquinas, los chismes en la comida, la mentira sobre la partida de Rafael, las palabras crueles junto al corral de caballos. En aquel instante, la enfermera vio con nitidez en qué la habían convertido sus propios celos. La noche entera no pegó el ojo, dando vueltas en la cama y repasando en la cabeza cada escena de las últimas semanas. Al amanecer, la decisión maduró sola. Buscó a Eva aún antes de la ordeña de la mañana, encontrándola junto al pozo. «Necesito decirte una cosa», empezó Simona, sin saber cómo. «Sobre la mudanza de Rafael, mentí. Él no iba a ningún lado. Me inventé aquello para que te alejaras del rancho». Eva escuchaba en silencio, sin interrumpir. «Y aquello de los conocidos de él en la granja», continuó Simona, «también fui yo quien lo esparció. Y aquella vez, junto al corral, quise herirte lo más hondo que pude porque veía cómo él te miraba. A mí nunca me miró así, estoy avergonzada, Eva». Eva se quedó todavía callada unos segundos, mirando el agua subir en el balde. «Si yo estuviera en tu lugar», dijo por fin, «tal vez también haría tonterías. Amar a alguien que no te corresponde del mismo modo es difícil. Yo sé lo que es esperar por meses que por fin se fijen en una». «¿Me perdonas?», preguntó Simona incrédula. «Te perdono», respondió Eva y sonrió. «Solo que, por favor, la próxima vez dime la verdad de frente y no a mis espaldas». «Está bien», asintió Simona, y en sus ojos brotaron lágrimas de alivio. A partir de aquella mañana, se afianzó entre ellas algo parecido a una amistad de mujeres. La enfermera, libre del peso de sus propios celos, se volvió no una rival, sino una aliada, dispuesta a ayudar en todo lo que estuviera a su alcance. Libre de los viejos miedos, Eva literalmente reaprendía a respirar. Dejó de tenerse lástima cada noche, repasando en la cabeza el salón del tribunal. En vez de eso, empezó a construir una vida en la granja. Día tras día. Se cortó el cabello más corto. Antes largos, los mechones cansados asentaron ahora en un corte arreglado que abría el rostro. Y empezó también a correr por la mañana por la orilla del potrero, antes de ir a la ordeña, fortaleciendo el cuerpo que por meses se había sostenido solo en el nervio y la terquedad. Rafael le enseñaba a montar con paciencia, hasta que el miedo a los caballos dio lugar a un control seguro y calmado. «Tienes talento», dijo él, viendo a Eva conducir a la yegua con firmeza entre los obstáculos. «Aprendes rápido». «Es solo tener un buen maestro», respondió Eva sonriendo. Junto a la equitación, ella empezó a dominar los secretos del trabajo en la granja,
no solo la ordeña, sino el control de la producción, la logística de entrega, aquello que ya entendía desde el tiempo de su formación. Las compañeras, antes burlonas de la torpe de ciudad, poco a poco empezaron a buscarla en busca de consejo. Pronto, Otavio Noguera, el dueño de la granja, la llamó a su oficina. «Eva», empezó él evaluándola por encima de los lentes, «tengo una propuesta para ti. Quiero confiarte el control de la producción. Veo que entiendes de esto mejor que muchos que trabajan conmigo desde hace años». «Vamos a intentar», respondió Eva, tratando de esconder la emoción, y se entregó a la tarea con toda la seriedad de la que era capaz. Analizó el sistema de suministro, propuso algunos cambios, optimizó las rutas de entrega de la leche a la capital, revisó el cronograma de compra de forraje, negoció mejores condiciones con uno de los proveedores. En un mes, la granja pasó a operar de modo visiblemente más eficiente. La ganancia cambió tanto que Otavio no logró esconder la sorpresa. «Eres un verdadero hallazgo y no una simple empleada», dijo él examinando los nuevos reportes. «Parece que hiciste esto toda la vida». «Bueno, me preparé casi toda la vida, solo que en realidad yo no lo sabía», respondió Eva con una leve sonrisa, recordando los años de universidad. «Quiero ofrecerte un puesto fijo», dijo Otavio. «No de ordeñadora, sino de gerente de control y logística. El salario, claro, es otro completamente». Eva sintió subir en el alma una mezcla extraña de orgullo y aprensión. La propuesta era generosa, era una oportunidad de vida nueva y estable, pero delante de ella aún había un asunto por resolver. «Muchas gracias», dijo ella con sinceridad, «pero primero necesito terminar algo importante. Tengo un juicio pendiente y necesito llevarlo hasta el final, sea cual sea la decisión». Mientras tanto, Elio, que había sabido por conocidos en común que su exesposa de hecho se había empleado de ordeñadora, no perdió la oportunidad de deleitarse. En una reunión de negocios con una copa de vino, contaba la historia con evidente satisfacción, adornando los detalles para causar más efecto. «Imagínense», decía él a sus socios. «Ella ahora, en el sentido literal de la palabra, lidia con vacas, y eso que yo le ofrecí una vida digna». Daniela reía junto, agregando sus propios comentarios malintencionados. «Por lo visto, es su lugar de todos modos», decía acomodándose un collar caro. «Hay gente que combina más con la sencillez». Los dos estaban convencidos de que Eva estaba definitivamente arrasada, de que la segunda audiencia sería para ella solo una formalidad antes de la derrota total. Y ni imaginaban la transformación que había ocurrido en aquella mujer de quien se rieron un mes antes. En ese tiempo concedido por el tribunal para los hechos nuevos, Rafael no se movió de su lado. Cada noche, después del trabajo, se daba tiempo para conversar con Eva, para convencerla de no rendirse. «No estás obligada a probarles nada a ellos, pero probártelo a ti misma vale la pena, que no eres aquello que ellos intentaron hacerte parecer». «Tengo miedo», confesó Eva. «Miedo de verme de nuevo en aquel salón y de ser humillada otra vez». «Entonces ve hasta allá no como víctima, sino como alguien que sabe su propio valor», respondió Rafael con firmeza. «El resto se resuelve». Doña Cuca, al saber de la audiencia que se aproximaba, agarró la causa con una energía inesperada. Rastreó a antiguos conocidos que en otro tiempo habían trabajado en la empresa de Elio y convenció a algunos a aceptar declarar como testigos. «La gente se acuerda de quién de verdad levantó aquella producción», le dijo a Eva, entregándole una lista de contactos. Antes tenían miedo de hablar porque dependían de él para trabajar. Ahora ya no tienen nada que perder. Simona, por su parte, asumió las cuestiones prácticas. Le sugirió a Eva escoger para la audiencia un traje discreto, un azul marino sobrio que transmitiera confianza. «Te voy a conseguir uno de esos que no tienen nada que reprochar», dijo, tomando el celular para llamar a una costurera conocida. «Gracias», respondió Eva meneando la cabeza, «pero yo voy con aquel vestido, el de lino, que mi madre cosió».
¿Estás segura?, se sorprendió Simona. Elio se rió de él la última vez. Justamente por eso, dijo Eva con firmeza. Ya no quiero tener vergüenza de quién fui. Un día antes de la audiencia, Simona llegó corriendo con una noticia que hizo parar el corazón por un instante. Uno de los exempleados de la firma de Elio, empezó ella, apenas recuperando el aliento. Aquel que debe testificar a tu favor está internado en el hospital de la región después de una cirugía. Está en duda si logra siquiera llegar al juzgado. Una catástrofe, susurró Eva. Sin su declaración, toda la defensa se desmorona. No se desmorona, rebatió Simona resuelta. Ir al juzgado no puede, pero yo hablé con el director clínico, un buen conocido mío. Pues bien, él va a dejar entrar a un notario hasta el cuarto. Simona cumplió su palabra. Temprano por la mañana, el día de la audiencia, organizó personalmente la ida de un notario a la clínica. El testigo registró oficialmente la declaración y entregó una carpeta con los borradores originales para que el abogado de Eva pudiera adjuntarlos al proceso. Aquella declaración vendría a ser decisiva. Él era el único, de todos los empleados, que conservaba los documentos preservados, comprobando que Eva había desarrollado las recetas y los procesos que, al final, estuvieron en la base del éxito de la empresa. El día de la segunda audiencia, Eva entró al salón con aquel mismo vestido de lino, desteñido en los pliegues, pero planchado hasta una severidad impecable. Elio, al verla, no contuvo una sonrisa de burla. Veo que la ordeñadora sigue igual, soltó, hablando más a la amante que a la exesposa. Eva se detuvo, lo miró con calma, sin sombra del antiguo azoro. Sí, respondió con voz firme. Y, ¿sabes?, fue ahí donde conocí por primera vez gente que no traiciona. Un leve murmullo corrió por el salón. Elio frunció el ceño, sin encontrar qué responder, y Daniela desvió la mirada deprisa. La jueza, la misma de la vez anterior, abrió la sesión. Una tras otra, las testigos empezaron a declarar, ex empleados de la empresa, reunidos por el empeño de doña Cuca. Contaron en detalle cómo Eva desarrollaba las recetas, controlaba personalmente la calidad de la producción, iba a las negociaciones con los proveedores, mientras Elio se ocupaba sobre todo de las funciones de representación. El testigo afirma que todos los cálculos y los desarrollos iniciales son exclusivamente trabajo de Eva, declaró el abogado con firmeza. A las declaraciones se anexan los originales de los documentos con la firma de ella, fechados desde antes, incluso de la apertura oficial de la producción. Esos papeles fueron adjuntados al proceso. Elio, que escuchaba las declaraciones con el rostro de piedra, intentaba contestar, pero con cada nueva testigo, su versión de los hechos se derrumbaba aún más. Esto, en realidad, era un emprendimiento común, decía él, tratando de mantener la seguridad. Yo puse esfuerzo igual, conduje las negociaciones, atraje inversionistas. Conducir una negociación no es lo mismo que crear un producto, observó la jueza, seca, hojeando los documentos. Por el material presentado, se ve que la demandada es la autora de los procesos que garantizaron el éxito de la empresa. Al final de la audiencia, la antigua seguridad del exmarido se había evaporado por completo. Estaba sentado con los ojos bajos, habiendo comprendido que su versión de los hechos se había deshecho bajo el peso de hechos documentalmente comprobados. El tribunal reconoció la contribución sustancial de Eva en la creación y el desarrollo de la empresa y dictó decisión a su favor, con reparto de bienes proporcional a su participación real en el emprendimiento. Pero la mayor victoria para ella fue la sensación que la invadió al salir del salón. Aquel día ya no se sentía una mujer cuya dignidad se medía por lo que Elio, Daniela o algún conocido cualquiera pensara de ella. Eva salió de ahí una persona que ella misma sabía su propio valor, y ese saber ya nadie podía quitárselo. En la calle la esperaban todos los que habían ayudado a que aquella victoria ocurriera: doña Cuca, Simona, Rafael. Al verlos, Eva no contuvo las lágrimas.
«¿Y entonces vas a seguir de ordeñadora?», preguntó doña Cuca con una sonrisa traviesa. «Voy», rió Eva entre lágrimas, «solo que ahora parece ya no bien de ordeñadora». Simona, apartándose un poco, esperó el momento en que Rafael quedó a solas junto a ella. «¿Sabes?», dijo bajito, mirando a Eva, a quien en aquel instante doña Cuca le contaba algo animada. «Yo todo el tiempo traté de hacer que ustedes no quedaran juntos, pero ahora entiendo. A su lado, tú estás feliz por primera vez. Nunca te había visto así». Rafael la miró con seriedad, pero sin sombra de reproche. «Gracias por la sinceridad. Eso vale mucho». «Cuídala bien», agregó Simona, y en su voz no quedaba ni una gota del antiguo celo, solo un calor sincero. Él asintió y caminó hasta Eva, que se volteó a su encuentro con una expresión de rostro que él nunca había visto en ella, abierta, serena, sin una sola sombra del pasado. «¿Y ahora?» «Ahora», respondió Eva, mirándolo de frente, «yo, parece, por fin estoy lista para empezar a vivir de un modo nuevo. Si no te importa, quería hacerlo no sola». «No me importa», dijo Rafael y sonrió. «Muy por el contrario, no me importa ni un poco». Los dos estaban de pie en medio de la plaza concurrida, frente al edificio del juzgado, una mujer con un vestido de lino desteñido y un hombre que un día había perdido todo por lo que vivía y después había encontrado un nuevo sentido donde menos lo esperaba. Y ambos sabían, lo más difícil ya había quedado atrás. Frente a ellos aguardaba una boda y una vida entera, que se podía construir sin miedo y sin mirar la burla tonta de quien fuera. Si la historia te gustó, cuento con tu apoyo en el botón de me gusta. Para ti es solo un clic, pero para mí tiene un valor enorme. Gracias de antemano y hasta la próxima.